Buenas tardes, arquitecto, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Domingo, don Fafa. Pues un placer estar con ustedes. Sí, esta será una entrevista placentera para usted porque los dos únicos amigos que usted tiene aquí en Rumbo de la Tarde están aquí. No, no son los únicos dos. Fafa. ¿Y qué tú dices de Leila Es y de chimografía Nieves? barata No, eso. pero Leila ya dejó de ser amiga. Ajá. Sí, yo me enteré. Ah, sí. Dice Fafa que es chismografía barata. Fafa, tú me Sí. desacreditas siempre. Adelante, Fafa. Doctor, en este momento que la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana está expresando sus diferencias y caracterizando las obras del gobierno, ¿cuál es su opinión sobre esa decisión de su partido con la crítica que comienza a hacer? Bueno, don Fafa, realmente nuestro partido no ha tenido la iniciativa de hacer críticas al gobierno. La situación que se ha dado en este periodo, que siempre se espera que sea un periodo de tranquilidad en el ámbito político, ya que en los primeros 100 días de un nuevo gobierno se estila que las nuevas autoridades puedan concentrarse en la labor de conocer a profundidad al Estado, al gobierno, y preparar todos sus planes que van a emprender a partir ya de la asunción del nuevo presupuesto, ¿no? que deben someter. Pero resulta que, para sorpresa nuestra, esta gestión encabezada por el presidente Luis Abinader, más que dedicarse a centrarse en el manejo de todas las instituciones, conocerlas a profundidad y emprender pues los planes con los pies sobre la tierra, lo que se ha dedicado es hacer una campaña de descrédito total. Son más las ruedas de prensa que han estado haciendo para lanzar esa campaña sin ningún tipo de fundamento en casi ninguno de los casos, con raras excepciones, han pretendido crear un expediente con soporte para algún proceso legal. En la mayoría de los casos hemos visto que son simple y llanamente acusaciones infundadas. Entonces, ante una situación como esa, el PLD en determinadas ocasiones pues, ha tenido que hacer pronunciamiento. El último que se ha hecho es a partir del discurso que tuvo el pasado jueves el presidente Abinader, que estuvo más matizado, caracterizado por un rosario de juicios de valor contra la pasada administración que por un mensaje de aliento y de esperanza a la población dominicana. Y lo hace precisamente en el marco donde se encuentra en una crisis de imagen con el intento de someter especie de una reforma tributaria clandestina, solapada o escondida tras la mampara de la propuesta de presupuesto para el próximo año. Entonces, ante ese malestar que generó en la población, él ha tratado de disiparlo, volviendo a cargar contra el PLD y contra la administración del presidente Danilo Medina. Eso hizo que hiciéramos una rueda de prensa con exfuncionarios que manejaron los aspectos de planificación, de manejo de la economía, para que el país pudiera darse cuenta de todas las falsedades que estaban concentradas en las imputaciones que estuvo haciendo el presidente Abinader, incluyendo aquellas de crear la imagen de que él recibió el país quebrado, ¿no? Todo esto obliga, no es nuestra intención romper el ambiente de calma que se espera en los primeros 100 días, pero estamos compelidos ante esta escalada de acusaciones, pues responder, porque también frente a la República Dominicana, al país, al pueblo y a las mismas bases del partido, la dirección del PLD tiene la responsabilidad de aclarar asuntos como este, ¿no? Esa ha sido la razón, pero nuestro espíritu es hacer una oposición crítica, pero constructiva a la vez,
porque si el presidente Abinader hace un buen trabajo, el más beneficiado es el pueblo dominicano, y precisamente el pueblo dominicano es a quien nosotros queremos beneficiar. Es decir, que si él lo hace bien, nos vamos a encontrar en muchos puntos de apoyo, de soporte que puede dar el PLD. Pero mire, hay un problema. La campaña electoral recién pasada se caracterizó por un dominio temático de la crítica a la corrupción y a la impunidad, asociándola al largo periodo que en el poder tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Para agravar esa situación de la crítica a ello, se dio entonces la división del PLD. Y eso ha facilitado una búsqueda. Hay fundamento en la crítica de que la corrupción se generalizó en ese gobierno y de que la impunidad la legitimó. En el fondo, el presidente Danilo Medina lo primero que hizo fue nombrar una procuraduría independiente, darle prioridad a ello cuando juramentaba todo su gabinete, decirle que no tiene que consultarla y reforzarle con un paquete de abogados para que puedan cumplir esa función de verificar toda esa acusación de existencia de la corrupción en el gobierno pasado. Ese es un hecho concreto que está ahí. En ese sentido, yo creo que vamos a asistir por lo menos a sometimientos y a presentación de crisis. Tu partido está preparado para echar una batalla en el sentido de defenderse de la culpabilidad que lo pone como el actor principal de la corrupción y de la impunidad. Bueno, don Fafa, lo que pasa es que todo esto está lleno de juicio de valor. O sea, hay una, digamos, indiferencia ante un principio elemental. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que ha tratado de hacer el presidente Abinader es todo lo contrario. O sea, todo lo que tenga que ver con el PLD, él lo está difundiendo como malo, negativo o culpable, violando un principio elemental. De hecho, cuando él planteó y lo que usted señala de promover una justicia independiente, todo su comportamiento y sus declaraciones desdicen de eso. Porque si él realmente quisiera una justicia independiente, y en el caso concreto, un ministerio público independiente, como presidente, no debiera estar haciendo una campaña basada en juicios de valor contra una organización o contra dirigentes de una organización, porque desde ese momento, él como mandatario, no como candidato presidencial, porque parece que todavía no se ha dado cuenta que ya hace más de 2 meses que dejó de ser candidato presidencial, en su condición de presidente, no debiera estar haciendo juicios de valor que puedan viciar el debido proceso de un expediente o de un potencial expediente que pueda someterse desde el Ministerio Público. Entonces, tenemos un Ministerio Público al cual se le ha dicho, ustedes son independientes, yo les voy a dar libertad de acción. Sin embargo, el presidente le está diciendo todos los días cuáles son sus culpables favoritos. Ya con su discurso, él terminó no solamente acusando, sino también juzgando y terminando a conclusiones. Ahora yo le digo a usted, don Fafa, un presidente que crea una atmósfera de esta naturaleza frente a la población, cuando tengamos el Ministerio Público actuando, que esperamos que sea con independencia y objetividad en el manejo de los procesos, y ese Ministerio Público determine que todos o algunos de los expedientes que sean sometidos no tienen base para poder desarrollar un caso, entonces va a colocar al Ministerio Público entre la espada y la pared frente a la opinión pública, porque ya el presidente había juzgado y sancionado a una figura o a una organización. Pero mire una cosa, doctor. Mire una cosa. Ajá. Hoy día el presidente tiene una presión de la población. Una parte de la población cree que fue de boca que hablaron de cambio, que la crítica a la justicia era de campaña, porque la gente esperaba acciones más concretas y más rápido. Y realmente la justicia no puede actuar
en una forma tan acelerada que no prepare un documento para fundamentar una acusación. Es decir, yo creo que estamos viviendo ese momento. La gente quiere, porque eso fue lo que motivó a la gente, evidencia de que es verdad que se va a atacar la corrupción, de los que se fueron como de los que llegaron, del gobierno pasado como de los funcionarios actuales. Es decir, que sea una ofensiva de verdad. Y yo creo que en ese orden, lo que la gente quiere es que se acelere esta clarificación. Sí, pero ese deseo de la gente, bajo ninguna circunstancia, puede llevar a las autoridades, en este caso al Ministerio Público, a violentar el debido proceso. Si hay un estamento del Estado que no puede hacerse el gracioso con ningún tipo de prejuicio, de juicio de valor o de intención de carácter política o populista, es la justicia. Si realmente queremos fortalecer el Estado social y democrático de derecho de nuestro país. Entonces, el que menos debería estar primero haciéndose el gracioso con esas supuestas presiones que usted ha señalado y segundo, viciando el ambiente del debido proceso, es el que tiene la más alta investidura del Estado dominicano, que es el presidente. Por esa razón es que, miren, yo les repito, desde el PLD no hay ningún tipo de interés en nosotros crear un clima de desasosiego en estos primeros 100 días como partido líder de la oposición. Nosotros ahora estamos centrados en la reforma, transformación de nuestro partido, cumpliendo también con un mandato de la ley de partidos. Y para nosotros lo idóneo sería que el gobierno pudiera estar concentrado en el quehacer en una situación de crisis del país y que si en ese proceso de conocimiento de las instituciones, de manejo de las instituciones, encuentran evidencias de irregularidades pasadas, la puedan instrumentar adecuadamente con altura ante el Ministerio Público para que cursen la justicia. El PLD lo ha repetido, que no está ni auspicia ni está animado a que haya impunidad de ninguna práctica, mala práctica. Ahora bien, lo que no podemos es quedarnos de brazos cruzados frente a este tipo de campaña, que lo que intentan es como posiblemente quiso decir usted, responder a una presión de algunos sectores, pero que nada de eso tiene que ver con un ejercicio idóneo, como han hablado tanto ellos, transparente, del quehacer público o de la justicia. En ese sentido es que ustedes han podido ver la rueda de prensa que hizo ayer un equipo de altos técnicos vinculados al Partido de la Liberación Dominicana, y también en otras ocasiones que hemos tenido que llamar la atención al gobierno. Navarro, educación. ¿Cómo evalúa el inicio del año y cuáles pudieran ser las debilidades que para cumplir objetivos fundamentales podrían presentarse como obstáculo en su condición de ex ministro de Educación? Bien, Domingo, vamos a esperar a que inicie las autoridades de educación. Han establecido la fecha del 2 de noviembre, ¿no?, para el inicio del año escolar 2020-2021. Nosotros realmente tenemos la esperanza puesta en que ellos puedan hacer una buena labor, especialmente en una situación de excepción como la que estamos viviendo por la pandemia COVID-19. Ahora, me preocupan algunos de los planteamientos que han hecho, de las decisiones que han tomado en aras de llevar a cabo más o menos un año escolar con cierto nivel de eficiencia. Y quiero señalar, por ejemplo, con la necesidad de establecer mecanismos de educación a distancia, ya sea por plataformas electrónicas o digitales, o ya sea por la televisión o la radio. A mí lo que me preocupa es que en ningún momento se ha abordado con la suficiente claridad y con el suficiente detalle el aspecto de las tutorías que deben tener los estudiantes cuando toman docencia a distancia. Y especialmente estudiantes que están en los niveles de primaria y de secundaria, que necesitan
obligatoriamente una tutoría. Se ha abordado a veces de manera tangencial que esa tutoría la darán los padres de los estudiantes, pero como tú bien sabes y todo lo que nos escuchan, en la mayoría de los casos, no solamente en el sector público, también en el sector privado del sistema educativo, los padres no están en condiciones en términos de preparación, de competencias, para dar seguimiento al aprendizaje de los estudiantes en materia de competencias a desarrollar a través de la escuela, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor hay un porcentaje que sí tiene esas competencias, pero a lo mejor no tiene el tiempo de estar con sus hijos dándole seguimiento. Entonces, yo lo que he planteado es que debió, y todavía hay tiempo, de replantear, de revisar la posibilidad de que al menos un día a la semana haya una tutoría presencial en las escuelas, dividiendo la matrícula estudiantil de una escuela en 5 grupos, que vaya cada grupo de estudiantes un día a la semana. Eso permitirá el distanciamiento total. Siempre pongo el ejemplo de una matrícula de 500 estudiantes en una escuela tipo. Si lo dividimos en 5 grupos, irán cada día solamente 100 estudiantes. Con los protocolos que tiene salud pública, eso podría garantizar la seguridad de los estudiantes, de los maestros, pero también darle el seguimiento al muchacho, especialmente, mira, imagínate, los niños de 7 a 12 años, tomando clases, en el mejor de los casos a través de una plataforma electrónica o digital, pero en muchos casos a través de la televisión y la radio, sin ningún tipo de monitoreo, de revisión, de explicación de dudas, que entonces haga que el niño se pierda. Entonces lo he repetido muchas veces, pero nunca he escuchado a más nadie hablar sobre este aspecto. El peligro que tenemos es de que las autoridades hagan creer que el año escolar se está ejerciendo eficientemente y la sociedad haga creer que sí, que se está desarrollando eficientemente, cuando a lo mejor el mayor porcentaje de los estudiantes no está desarrollando las competencias elementales de este año escolar. Pero agregar algo interesante y curioso, si se hace eso que usted plantea, la escuela se convertiría en un centro de adiestramiento en el uso de mascarilla para los niños. ¿Por qué? Porque tendrían que tener mascarilla todo el proceso. Claro que y sí. Entonces, eso obraría como un elemento reductor de la posibilidad de contagio por el adiestramiento. Sí, claro, así es. Porque, Domingo, los niños conviven constantemente en el barrio, en la casa, Sí. en el callejón, en el patio, en la calle. Prácticamente al margen de esto que tú dices, de los protocolos básicos. Si lo llevamos a la escuela, por lo menos un día a la semana ellos tendrán ese entrenamiento. Claro. Y hay que saber que no hay un lugar más favorito para socialmente introducir práctica que no sea la escuela. Entonces, hasta en ese sentido podría tener un impacto positivo, sabiendo que apenas sería el 20% de la matrícula estudiantil al día que se estaría recibiendo, ¿no? Entonces, es simple y llanamente ponderar. Yo sé que la última palabra en esta materia no la tendrían las autoridades de educación, sino las autoridades sanitarias, pero debiera la iniciativa, la preocupación, el interés primario es partir de las autoridades de educación. La Cámara de Diputados aprobó hoy la extensión del periodo de emergencia por 45 días más. ¿Ustedes entienden que debe mantenerse el nivel de confinamiento con el toque de queda o debe modificarse? Porque ya por lo menos los congresistas del PLD aprobaron, refrendaron eso. Pero la parte del toque de queda, ¿qué ustedes opinan? Bueno, Domingo, aunque no hemos dado una posición como partido sobre las restricciones establecidas con el toque de queda, en principio el PLD, bueno, hoy mostró compromiso con la nación,
que a pesar de las tensiones que hayan con el gobierno, eso no puede afectar nuestro compromiso de protección de la población, y se aprobó sin ningún tipo de complicaciones la solicitud de extensión que presentó el presidente Abinader. Y en el caso nuestro, la experiencia que vivimos desde el gobierno en el manejo de la pandemia nos llevó al convencimiento de que es necesario establecer por ahora, por un tiempo, niveles de restricción. Y uno de esos mecanismos es el toque de queda, que posiblemente nunca podremos valorar la importancia que ha tenido este tipo de restricción, especialmente nocturno, porque en el país todavía no se ha dado la situación donde se elimine totalmente el toque de queda. No sabríamos qué impacto tendría eliminarlo totalmente. Lo que sí sabemos es que hasta el momento se ha mantenido bajo unos controles tolerables la expansión de la pandemia, y lo que esperamos es que el gobierno cada vez más sea riguroso y también sincero, y que no se haga el gracioso con ningún sector que pueda poner una actitud de laissez-faire, ¿no? de relajamiento en peligro a la población. Así es que el PLD estará siempre dispuesto a apoyar a las autoridades en cualquier medida que estemos conscientes va a ayudar al control de la pandemia. Permíteme, Domingo. Mire, hay un problema. El momento actual tiene una característica. Una situación que alcanza a toda la población, y un gobierno que después de 20 años en el poder ha sido relevado, y al mismo tiempo se enfrenta a la división. Si el PLD tiene un problema grave, primero, enfrentar autocríticamente su propio pasado, que es el proceso que está abierto ahora. Así es. Ver cómo entienden qué pasó con haber crecido con el pensamiento de Bosch y haberlo olvidado, y recuperarlo ahora, a ver si puede recuperar su fuerza, pero está dividido. Y al mismo tiempo está en la oposición. Si no es fácil la situación que tiene el PLD, y tú te encuentras con que el PRD vivió una cosa parecida, terminó dividido y reducido. El Partido Reformista, sin su jefe, no volvió a tener nunca el impacto que podía tener, y ahora la tiene el PLD. Esta crisis, cuyas consecuencias todavía no son entendidas globalmente, pero la primera repercusión ha sido estremecer a un partido que ha estado al frente 20 años del poder en los últimos 24, que parecía para mucha gente que el PLD era inderrotable porque tenía los mecanismos del poder. Y ha llegado el PLD a una situación también de dividirse. Y frente a ello, usted tiene a un gobierno nuevo predicando el cambio, teniendo una justicia que la está dirigiendo sobre todo a esclarecer el pasado. Es decir, ustedes tienen una situación muy difícil. Ahora, ¿cómo ustedes van a tratar esa convergencia de la derrota, la división y la persecución a sus propias medidas que el gobierno tiene que poner en marcha? Porque eso se ve ahí. Bien, don Fafa, mire, realmente sí es cierto que la situación del PLD ahora implica en alguna medida muchos retos, porque después de durar 16 años consecutivos de gobierno, pues ahora pasamos a la oposición, y que hace alrededor de un año pues hubo un desprendimiento de una parte de dirigentes y miembros del partido. Pero esto no debemos verlo de una manera tan pesimista. En este tipo de situaciones adversas también hay grandes oportunidades, y precisamente el discurso de Danilo Medina en la apertura de nuestro Congreso el pasado domingo versó sobre esto, ¿no? Primero, si somos inteligentes, debemos ser lo suficientemente autocríticos en este momento para reconocer nuestros errores, identificarlos y saber cómo subsanar esas faltas que cometimos con respecto a nuestra organización.
y en ese sentido el espíritu que se está viviendo. Esta mañana tuvimos una asamblea con los enlaces nacionales y municipales. El espíritu que se está viviendo es precisamente en ese sentido, de un análisis retrospectivo del PLD de cara hacia el futuro. Ahora, en ningún ámbito y en ninguna circunstancia nosotros asumimos una actitud fatalista con respecto a lo que ha pasado. Primero, porque el haber sido derrotado en las elecciones pasadas no es un hecho extraordinario. El hecho extraordinario es que duramos 16 años gobernando bajo un régimen democrático apoyado por la población. Eso sí fue extraordinario. Pero el que hayamos perdido no es extraordinario. Es algo normal que tenemos que asimilarlo, asimilar las experiencias de por qué perdimos y tomarla como insumo para fortalecernos. Lo segundo es que haya un grupo del partido que se haya ido del PLD. Esta es la sexta vez que sucede eso en la historia del PLD. Esta es la sexta vez. Y cada vez que del PLD salieron dirigentes, se produjo una situación de crisis, sí, y esa crisis sirvió para fortalecer y relanzar al PLD. Precisamente este 9º Congreso va de cara a eso, el 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina, al relanzamiento, a la transformación que ya se merece el PLD y al fortalecimiento como organización política. Es decir, que todos estos factores que aparentemente son negativos, tienen una arista, tienen una dimensión de positivo por el gran potencial que encierra. Si nosotros, los dirigentes del PLD, tenemos la suficiente madurez para ser autocríticos, la suficiente humildad para aceptar los errores, pero también la suficiente visión para ver qué es lo que necesita la población dominicana, qué es lo que espera de nosotros y ganarnos, retomar, renovar la confianza que por tanto tiempo nos han dado. Así que mire, yo les digo, la mayoría de los dirigentes del PLD ahora, después de haber pasado con el malestar que genera haber perdido unas elecciones y haber pasado por ese momento, ahora tenemos un sentido de futuro inmediato y de mediano plazo muy positivo para nuestra organización. Que aparezcan los primeros juicios contra ustedes. Yo felicito tu optimismo. Tú estás hablando con una tranquilidad que es para oírla, pero hay un problema que va a explotar, que son las acusaciones y los sometimientos contra casos específicos del PLD, en lo que se ha basado la propaganda de que la corrupción era lo principal y también la protección estatal condicionando la impunidad. Eso va a remover todo. Y el PLD tiene una alternativa que una parte de los PLDistas va a abandonar sus filas oficiales para irse al otro lado por no compartir esa responsabilidad. A pesar de tu optimismo, sí, yo creo que el destino de ustedes es más oscuro, que no es tan fácil como tú lo estás poniendo. Sí. No, yo tengo que reconocer, don Fafa, que en el caso hipotético de que se instrumenten expedientes que tengan un resultado negativo para algunas figuras vinculadas al PLD, del PLD o dirigentes del PLD, eso tiene un impacto, claro está, negativo, tanto en lo personal como en lo institucional. Eso sin duda que sí. Pero para abordar esa adversidad, lo más importante, lo más inteligente, que como organización nosotros primero estemos unidos, estemos en condiciones de enfrentar una situación de esa naturaleza que no haga mayor impacto que el que deba hacer en la institución, y en los casos que tengan mérito, tener que reconocer que esos compañeros cometieron errores que están debidamente dilucidados en la justicia, porque nosotros lo que no vamos es a auspiciar impunidad. Ahora, también el PLD estará unido para estar atento a que se guarden los debidos procesos, a que los derechos que le corresponden a cualquier dirigente del PLD como ciudadano sean respetados, a que no se haga un festín de simple y llanamente imputaciones infundadas
para hacerse gracioso con sectores o para gozarse en sí mismo sectores vinculados al gobierno. O sea que hay que tener un balance en este sentido. Y el tema, nosotros tenemos que estar conscientes, todo aquel, lo que fuimos y lo que han llegado al gobierno ahora, que se ha involucrado en gestión pública, es susceptible de ser sometido a la justicia. Y la justicia dirá si ese sometimiento tiene mérito o no tiene mérito. Pero desde el día en que una persona decide involucrarse en la política o en la gestión pública, y se lo digo claramente a todos los que están ahora, especialmente del sector privado, involucrados en la gestión pública, tienen que estar conscientes de que pueden ser susceptibles, ya sea por entidades públicas o por sujetos del sector privado, a ser sometidos a la justicia, a ser el centro de algún tipo de escarceo o de campaña. O sea, y en el PLD estamos conscientes de eso. Eso es parte del paquete del riesgo. Por eso es que cuando uno se inserta en la política, debe manejarse con la debida prudencia, con el debido respeto a los procedimientos y a las normas, para que la probabilidad de ser objeto de una situación como esa se reduzca, aunque nunca va a desaparecer esa probabilidad. Así es que yo reconozco eso que usted dice, que algún impacto negativo, si aparece un expediente con mérito, tendrá sobre el PLD, pero es parte del proceso que nosotros también tenemos que administrar y solventar, ¿no? Gracias, gracias, arquitecto. ¿Ustedes tienen miembros para la Junta Central Electoral? ¿Tienen candidatos? Bueno, no, el PLD ha preferido que todas las personas que desean pues, puedan aplicar. Ya hay una matrícula o un listado de personas ya cerrado que está sometido a entrevistas, pero el PLD como PLD no tiene candidatos favoritos. Nosotros lo que sí ha preferido nuestra organización es que las personas que sean escogidas puedan dar cuenta de una independencia, de una idoneidad en sus decisiones y juicios que le genere confianza no solamente al PLD, sino a toda la población dominicana, a todos los sectores. Y a eso es que nosotros estamos apostando ahora en la constitución de la nueva Junta Central Electoral. Muchísimas gracias, arquitecto. Muy amable, abundante, extenso este conversatorio. Y no se lleve de Fafa, que Fafa... volveremos a verlo en el proceso. Gracias, Humberto. Estaré con ustedes, un placer. Gracias por la invitación.